Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Este episodio es mi rutina escribiendo un libro. Todo lo que hago paso a paso desde que despierto hasta que termino mis 1000 palabras del día. Y no es un podcast de productividad, es algo mucho más profundo. Si alguna vez abres una computadora marca Apple, por dentro, al abrirla, podemos ver que además de ser un producto increíblemente diseñado por fuera, también la computadora es hermosa y es ordenada y es perfecta por dentro. Las personas que la diseñan ven el producto completo como una obra de arte, incluso con lo que está dentro, con lo que nadie ve. No descuidan detalles, ni siquiera en las partes que la mayoría de las personas nunca vamos a ver. Y esa es la mentalidad con la que quiero que veas tu proceso creativo. Por eso en este episodio entro en tantos detalles, porque los detalles importan. La forma en la que preparas tu espacio, la forma en que organizas tu proceso, la forma en que proteges tu energía creativa y cómo organizas tu rutina, todo eso determina si empiezas un libro o no, si lo terminas o lo abandonas. Y todo eso determina también la calidad de tu creación. No puedes esperar tener un resultado público extraordinario si no tienes un proceso privado que no esté cuidado. Eso es imposible. Tu rutina, tus hábitos, lo que haces cada mañana cuando nadie te ve, eso es como tu propio interior de tu propia computadora. Tienes que diseñar tu rutina con la misma precisión y con la misma excelencia con la que quieres que el mundo vea tu libro y tus proyectos terminados, porque la excelencia no es improvisación, es preparación. Voy a mostrarte todo eso, las decisiones grandes y las pequeñas, las horas de trabajo, el café que pido y por qué, la pluma que uso y por qué es azul y no negra, las carpetas donde guardo mis manuscritos, el tracker donde registro cada palabra, los documentos de planeación, cómo funciona el outline completo, las herramientas físicas y digitales que uso, todo lo que implica diseñar tu rutina. Cuando estás preparándote para escribir un libro, estás entrando a un proceso de crecimiento personal y creativo en donde intervienen elementos como la ambición, las ganas, la suerte y algo de talento, pero sobre todo es un proceso donde interviene el compromiso. Y este compromiso no se puede externalizar. Si intentas hacer algo grande, tienes que encargarte tú misma y tú mismo de ese compromiso y tienes que encargarte tú de diseñar tu proceso. Tú tienes que encargarte de ajustar tu rutina. No puedes contratar a tus amigos para que lo hagan por ti. No existe ninguna empresa que pueda cuidar los detalles de tu rutina creativa por ti. Escribir un libro también es acertar en la selección previa de herramientas y este episodio es exactamente eso, es la selección de herramientas prácticas y decisiones que me permitieron pasar de ser alguien que soñaba con escribir un libro a alguien que ha publicado 3 y los 2 últimos con la editorial más grande del mundo. Muchas personas quieren esto, quieren ser escritor o quieren ser escritora sin escribir o quieren el resultado sin el proceso y por eso nunca terminan. Lo que vas a escuchar hoy es lo opuesto a eso. Escuchar esta rutina va a permitir enfocarte en las cosas que nunca cambian, en los principios que funcionan siempre, en las rutinas que logran que sigas haciendo un trabajo creativo año tras año, libro tras libro, proyecto por proyecto, porque las tendencias van y vienen, pero los fundamentos creativos y los fundamentos estratégicos permanecen. Y eso es lo que voy a mostrarte hoy. Si estás escribiendo un libro o quieres empezar o llevas años con la idea pero no has podido avanzar, voy a mostrarte exactamente cómo funciona mi proceso porque un libro vale la pena escribirlo y cuando algo vale la pena hacerlo bien. Así que este es ese diseño interno. Y todo empieza con un principio fundamental sobre la energía mental. Lo que he descubierto es que las primeras horas de la mañana son diferentes. En las horas de la mañana tu mente está limpia. No has tomado ninguna decisión todavía, no has revisado correos, no has resuelto problemas, no has gastado energía mental en nada y esa energía es claridad. Esa energía es exactamente la que necesitas. Cuando estoy escribiendo un libro, despierto y lo primero que hago es meterme a bañar. No reviso mi teléfono antes de bañarme, no leo correos, no veo mensajes, no veo redes sociales, no veo nada, porque en el momento en que abres el teléfono, ahí empiezas a reaccionar a lo que otras personas quieren de ti y tu cerebro pasa de modo creativo a modo reactivo y recuperar ese estado creativo después puede ser muy difícil. Cuando me estoy bañando, el agua me despierta, el agua me activa y me pone en modo de trabajo. Mi cerebro sabe con esa señal que lo que sigue es escribir.
No hay negociación, no hay decisión que tomar, no hay a ver si hoy me siento inspirado. Más bien es algo ya automático porque ya está planeado. Salgo del baño y abro mi closet y si alguien viera mi closet pensaría que es de la persona más aburrida del mundo porque mi closet es prácticamente lo mismo repetido en formas y repetido en los mismos colores, los mismos suéteres, las mismas sobrecamisas, los mismos tenis. Durante mucho tiempo pensé que debería de tener más variedad, más opciones y mis hermanas siempre insisten en que debería estar todo el tiempo a la moda. Pero cuando empecé a investigar las rutinas de los creativos del mundo, me di cuenta de que no era casualidad. Hay una razón muy específica por la que los directores creativos hacemos lo mismo y llegué a la conclusión de que no es un defecto, al contrario, es una ventaja. Si analizamos a los directores creativos de las empresas más innovadores del mundo, a los diseñadores, a los artistas, a los escritores más vendidos, vamos a notar eso. Vamos a notar que la mayoría de ellos usan prácticamente lo mismo todos los días. Steve Jobs usaba el mismo suéter negro de cuello de tortuga, usaba los mismos jeans, los mismos tenis. Mark Zuckerberg usa la misma camiseta gris. Y los diseñadores de moda que literalmente se dedican a crear ropa para las marcas más grandes y más importantes del planeta, cuando salen caminando al final de sus desfiles en las pasarelas de París o de Milán y después de todo el show increíble, salen al final con un suéter negro, con sus jeans, con la misma ropa que usan todos los días, porque es nuestro uniforme creativo. Y esto no es coincidencia, esto es estrategia, porque cada mañana cuando te paras frente a tu closet y decides qué ponerte, estás gastando energía mental, estás tomando decisiones. Este pantalón o este otro, este color con aquel otro. Y esos son microdecisiones que parecen insignificantes, pero son microdecisiones que se van sumando. Y esa energía que gastas decidiendo qué ponerte es energía que ya no tienes para tu trabajo creativo. Yo he comprado los mismos tenis más de 10, más de 15 veces y por eso en todas mis fotos desde hace más de 7 años siempre están los mismos tenis blancos. También me encantan los blazers cruzados, me encantan los suéteres, me encantan las sobrecamisas y las camisas de manga larga tipo polo, punto. Eso es lo que uso, no tengo que pensar en qué ponerme porque ya está decidido. Y el punto de todo esto es que tú no tienes que ser la persona que está a la moda siguiendo tendencias. Tu trabajo es hacer que tu trabajo sea bueno, que tu trabajo hable por ti. A nadie le importa si el escritor o la escritora del libro que más te gusta traía puesto el último pantalón en tendencia cuando lo escribió. Lo que importa es el libro. Lo que importa es la obra de arte. Lo que tú quieres no es que te recuerden por cómo te vestías. Lo que tú quieres es que alguien tenga tu libro entre sus manos y sienta algo. Lo que tú quieres es que tu historia llegue a todos lados, que llegue a todos los lugares aunque tú no estés. Lo que tú quieres es que alguien te escriba diciéndote que tu historia le cambió la perspectiva, que un día tu libro se convierta en serie o en película, o lo que tú quieres es que tu libro se venda en aeropuertos, en librerías y en todos los países y que un día alguien lea tu nombre en la portada y diga, este libro me cambió. Este libro me abrió los ojos. Y cuando eso pase, no te van a preguntar qué traías puesto el día que escribiste el capítulo 6. Lo que te van a preguntar es cómo se te ocurrió este libro. Para ese punto ya tomé 0 decisiones, el baño, la ropa y lo siguiente también. Salgo de mi casa y voy al café más cercano, siempre el mismo. No pierdo tiempo pensando a cuál ir o cuál tendrá mejor ambiente o cuál está menos lleno. Siempre es el mismo porque entre menos decisiones tome antes de sentarme a escribir, más energía tengo cuando abro mi manuscrito. Y cuando llego, pido siempre lo mismo. Un café del día, simple, sin azúcar, sin jarabes, sin crema batida. Y esto también es una decisión estratégica. Claro que a mí me encanta el sabor de un caramel macchiato, me encanta un pumpkin spice latte en otoño, pero esas bebidas están cargadas de mucho azúcar. Y el azúcar te da un pico de energía que después se convierte en un bajón. Y ese bajón a la mitad de tu sesión de escritura te mata la concentración. Pero el café del día te mantiene alerta, te mantiene enfocado sin el sub y baja del azúcar. Y un detalle que es mi obsesión cuando pido café es que siempre mi café lo pido específicamente hecho con el grano espresso roast. Normalmente en Starbucks tienen 2 opciones de café del día y si no especificas cuál quieres, por default, en automático, te sirven el que todo mundo pide.
pero ese es otro grano. Y siempre es un grano que para mí tiene un sabor mucho más ácido, es como un sabor mucho más cítrico. A mí no me gusta el café ácido, a mí me gusta lo contrario, me gusta el café con sabor más intenso, pero intenso con ese toque que le da como el proceso de un tostado más intenso, como un sabor más oscuro. Y el grano Espresso Roast tiene eso. Y aunque el nombre diga espresso, no significa que estás pidiendo un espresso. Sigue siendo café del día, sigue siendo café de filtro, solo que con un grano que tiene un tostado más robusto, más oscuro. Y algo que muchas personas no saben que es un bonus, y es que en Starbucks el café del día incluye un refill gratis. Es la bebida más barata del menú y como bonus te dan 2 por el precio de 1. Y eso es increíble para los escritores. Y cuando ya tengo mi café en la mano, aquí es donde empieza ahora sí el trabajo real. Pero no abro el manuscrito todavía. Eso sería un error. Antes pensaba que escribir era sentarte y empezar. Abrir el documento y que las palabras fluyeran, y cuando no fluían pensaba que no estaba inspirado, que no era mi día, o que mejor lo intentaba otro día o lo intentaba mañana. Pero no, ese primer café no es para escribir, ese primer café es para prepararme. La preparación antes de escribir es tan importante. Porque si no sabes exactamente qué vas a escribir, vas a perder los primeros 30 minutos o vas a perder el día. Y esos primeros 30 minutos son los más valiosos. Cuando tu mente está más creativa y cuando tu mente está más fresca, si pierdes esos primeros 30 minutos, pierdes el día. Y aquí hay algo que cambió completamente mi relación con la escritura, porque esta preparación tiene un objetivo. El objetivo de cada día no es escribir un libro entero, porque eso abruma, eso paraliza. Si te sientas pensando, hoy tengo que escribir una novela o hoy tengo que escribir un libro entero, si piensas eso, no vas a escribir nada. El objetivo de cada día es mucho más simple y es escribir 1000 palabras. 1000 palabras diarias, eso es todo. En 2018 me puse ese reto por primera vez, el reto de escribir 1000 palabras al día, todos los días. Y ese reto me cambió la vida para siempre. Ese 2018 terminé mi primer libro, que el objetivo y mi planeación era un libro de 70,000 palabras. Si hacemos el cálculo, son básicamente 70 días de constancia. 70 días de sentarme a escribir 1000 palabras. Y 1000 palabras al día es algo que cualquier persona puede hacer. De hecho, probablemente ya escribes 10 veces más que eso. En mensajes, en correos, en chats, en WhatsApp. Todos los días ya estás escribiendo miles de palabras. La diferencia es dirigir esas 1000 palabras hacia tu libro. Y eso no es poca cosa. Eso no es poco avance. Al contrario, los escritores más exitosos del planeta no escriben 10,000 palabras al día. Los escritores más famosos no pasan 24 horas frente a la computadora. Lo que hacemos es escribir 1000 palabras. Algunos escriben 2000. Stephen King escribe 2000 palabras diarias. J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, escribe entre 1500 y 2000. Haruki Murakami escribe 1000 palabras al día. Margaret Atwood, la autora de El cuento de la criada, escribe también 1000 palabras al día. Y lo hacen todos los días porque la constancia es lo que construye y escribe los libros. Yo siempre lo dejo en 1000 porque 1000 palabras es muy suficiente para avanzar. Es muy sostenible. Es algo que puedes hacer hoy, que puedes hacer mañana, que puedes hacer la próxima semana, que puedes seguir haciendo el próximo mes. Y si escribes 1000 palabras hoy y 1000 mañana y 1000 pasado mañana, en un mes tienes 30,000 palabras. En 2 meses tienes 60,000 y en 3 meses tienes un manuscrito terminado. Y eso es ser escritor. Sentarte todos los días y escribir 1000 palabras. Si haces eso, vas a terminar tu libro. Para saber si estás cumpliendo con tus 1000 palabras, para ver tu progreso acumularse día con día, necesitas poder verlo. Necesitas algo que te muestre dónde vas y para eso uso mi tracker. Lo primero que hago como parte de mi proceso de preparación es abrir mi tracker de palabras diarias. Un tracker de palabras es exactamente a lo que suena. Es un registro en donde anoto cuántas palabras escribo cada día y de qué capítulo. Y este tracker me muestra cuántas palabras llevo en total, qué capítulos ya están terminados y cuáles me faltan. Uno de los problemas más grandes de escribir un libro es que es un proyecto tan largo, tan extenso, que es muy fácil perder la noción de lo que has hecho. Es fácil perder la noción de en qué parte del proceso estás, dónde vas y hacia dónde vas.
Sin este tracker, sin esto, no sabría cuánto he escrito, no sabría si voy adelantado o atrasado, no tendría visibilidad de mi progreso. Y cuando no ves progreso, cuando no sabes si estás avanzando o no, tu motivación se muere. Empiezas a sentir que el libro nunca va a terminar, empiezas a sentir que es un proyecto infinito. Y ahí es donde se abandonan los manuscritos. En mi primer libro, este tracker de palabras era una simple hoja de papel, una hoja donde anotaba a mano cuántas palabras escribía cada día. Así fue como nació esta metodología. Para mi segundo libro convertí esto en un tracker digital en Notion. Lo hice más visual, más organizado, con fórmulas y con una estructura que me permite ver todo de un solo vistazo. Y para el tercer libro, para mi novela, utilicé este mismo tracker, pero lo fui perfeccionando todavía más. Le agregué una gráfica verde de avance y una gráfica de progreso y esa gráfica me encanta porque incluso cuando apenas vas empezando, cuando llevas pocos días escribiendo, se siente increíble ver cómo esa barra verde empieza a avanzar y se siente increíble ver cómo empieza a completarse poco a poco. Y lo que más me fascina, lo que me da una satisfacción enorme, es empezar a ver cómo ahí están registrados todos los días que has escrito, cómo la suma de esos días que parecen pequeños esfuerzos, que parecen solo 1000 palabras al día, se van acumulando. Y empiezas a ver ese listado gigantesco de días que has escrito y ves cómo cada día aporta, cómo cada día va sumando, cómo 1000 palabras más 1000 palabras más 1000 palabras se convierten en 10,000, en 30,000 y después en un manuscrito completo. Es como correr un maratón y tener a alguien que te va diciendo cuántos kilómetros llevas. Sin eso, solo sientes el cansancio, solo sientes que llevas horas corriendo sin saber cuánto falta, solo sientes que te estás quedando sin energía. Pero cuando alguien te dice, ya llevas 15 kilómetros, ya pasaste la mitad, cuando te van diciendo eso, cambia tu perspectiva en tu cerebro y sientes que sí puedes, sientes que cada paso cuenta y eso hace el tracker de palabras diarias. Eso es lo que sientes cuando ves tu tracker llenarse y cada día que escribes la barra avanza un poco y de repente un día abres el tracker y te das cuenta de que ya llevas esas 20,000, 30,000 y de repente el proyecto infinito ya no se siente infinito, ya se siente posible y piensas, esto ya es un libro. Entonces, mientras me tomo ese primer café, lo que estoy haciendo es revisar mi tracker, detectar en qué capítulo me quedé el día anterior, ver cómo va mi conteo de palabras, ver esa barra verde avanzando y ya sé entonces qué capítulo toca escribir hoy. Y una vez que sé dónde estoy gracias al tracker, ahora necesito saber hacia dónde voy. Y aquí entra la segunda herramienta de mi preparación. Lo segundo que reviso es mi outline final de capítulos. El outline final de capítulos es el mapa de un libro. Es un documento en donde tengo capítulo por capítulo todo lo que pasa en el libro, de qué tema es cada capítulo, qué sucede, cómo empieza, cómo termina, cómo conecta con el siguiente. Es la estructura completa del libro antes de escribirlo. Muchas personas cometen el error de pensar que planear un libro o que hacer este outline es aburrido. Piensan que tener un outline o que tener un mapa te mata la creatividad. Creen que la inspiración y las ideas y la magia está en sentarte a improvisar y ver qué sale. En mi experiencia, esas personas nunca van a terminar de escribir un libro. Yo he descubierto que es todo lo contrario. Me encanta el proceso de planeación. Es la manera en la que me siento más creativo. Es la etapa más creativa de todas. Cuando estoy planeando este outline, es la etapa en donde puedo divagar. Es la etapa en donde me hago muchas preguntas. Es donde cuestiono cada idea, donde exploro todas las posibilidades. Y en el outline es donde puedo mover las cosas del lugar y donde puedo hacer experimentos. Y eso es el proceso de planeación, el momento más creativo. Y cuando cierro y termino el proceso de planeación, ya cuando me siento a escribir el libro, me gusta saber lo que estoy haciendo, me gusta saber todos los días hacia dónde me estoy dirigiendo y cuál es la dirección. Yo nunca dejaría que una persona empiece a escribir un libro sin un outline final de capítulos. Y si algo he aprendido es que cuando se te ocurre la idea de un libro o cuando apenas sientes esa emoción de querer escribir, cuando sientes esa inspiración de empezar, tienes que hacer todo lo contrario. Y esto cuesta, pero tienes que resistirte con todas tus ganas ese impulso tan inspirador de sentarte a escribir un libro, porque cuando más quieres empezar es exactamente cuando no debes de empezar, porque toda esa energía, toda esa emoción inicial tiene que destinarse primero a otra cosa.
a diseñar la estructura. Tiene que destinarse toda esa emoción inicial a crear el outline final de capítulos, a planear capítulo por capítulo qué va a pasar en tu libro. Y cuando terminas esta planeación, este outline, ahora sí puedes escribir todos los días sin parar, porque ya sabes a dónde vas. Ya no estás adivinando, ya no estás improvisando, ahora tienes un mapa. Y el mapa es lo que te permite escribir todos los días sin perderte y sin parar. Y esto aplica para cualquier tipo de libro. Si estás escribiendo ficción, si estás escribiendo una novela o un cuento, necesitas un outline. Pero si estás escribiendo un libro de no ficción o un libro de tus experiencias, un libro sobre un tema que dominas, también necesitas un outline. El género no importa, la estructura es lo que importa. Porque no importa el género de tu libro, no importa si es una novela o si son tus experiencias, todo libro tiene una estructura de una historia y todas las historias tienen una estructura. Y la razón es muy sencilla y es que todo libro, no importa de qué trate, todo libro en el fondo es una historia. Y eso requiere que entendamos la palabra historia como algo diferente. Una historia no significa solo ficción. Una historia es simplemente un viaje de transformación. Una historia es el proceso de llevar a una persona, el proceso de llevar a alguien del punto A a un punto B. Y tu outline es el diseño de esa transformación, es el diseño de ese viaje. Si estás escribiendo una novela, tu estructura, tu outline, es lo que asegura que el lector de tu libro conecte con tu personaje. No se trata solo de cosas que pasan en la historia, se trata de llevar al personaje de la normalidad a la aventura, de su zona de confort a enfrentar su miedo más grande. O la historia que tú quieras contar, que cuente tu novela, tu outline es la garantía de que el lector sienta esa emoción y que se conecte con la historia desde que empieza hasta que la termina. Porque lo que tú quieres como escritor o lo que tú quieres como escritora es diseñar una experiencia imposible de soltar. Lo que tú quieres es que tu lector empiece la página 1 y sienta esa inspiración o que sienta esa urgencia de saber qué pasa después, manteniéndolo atrapada y atrapado y emocionada o emocionado página tras página hasta llegar a la última página. Y planear tu outline es la estrategia que asegura que tu historia sea tan sólida que nadie quiera abandonar a la mitad. O si estás escribiendo sobre tus propias lecciones o tus experiencias porque sabes que alguien más puede estar pasando por algo similar, tu libro va a cambiar algo en la vida de las personas. Vas a darle confianza, vas a darles esperanza y en este caso la estructura y el outline de tu historia sirve para tomar tus experiencias, para tomar tus lecciones y tus vivencias y ordenarlas de tal manera que les sirva a las personas. Entonces tu historia lleva al lector de sentirse solo a sentirse comprendido. Lo lleva a tener las herramientas necesarias. Y esto aplica igual para los temas técnicos. Si escribes un libro de finanzas, estás contando la historia de cómo pasar del estrés de las deudas a la paz de la libertad financiera. Y esa es una transformación de vida, esa es una historia. Si escribes un libro de matemáticas, tu estructura y tu outline está para asegurarte de que el lector entienda la suma antes de pasar a la multiplicación o la división. Y la historia lo está llevando de la confusión de los números a la claridad de la lógica. E incluso si tú estás haciendo un libro de cocina, en esa historia estás llevando a la persona de tener ingredientes sueltos y caóticos en el refri o en la mesa a tener ahora un platillo terminado y una experiencia culinaria súper deliciosa. Y todo eso es una historia. Todo eso es movimiento. Todo eso es llevar a alguien de no saber a saber. De la confusión a la claridad, o de la aburrición a la inspiración o al cambio. Entonces, cuando haces tu outline, no estás planeando por planear, estás diseñando toda esa historia, estás diseñando todo ese viaje, estás asegurándote de que los escalones de la historia estén en el orden correcto para que el lector no se quede a la mitad y pueda seguir subiendo contigo. Y hay una ingeniería detrás de todo esto, porque si analizamos las películas más taquilleras de la historia, las series que te mantienen despierto hasta las 3 de la mañana viendo, o si analizamos los libros bestsellers que han sobrevivido décadas, vamos a poder detectar un patrón. Y es que todas esas historias comparten como un mismo ADN. Todas las historias que realmente funcionan, las que conectan a nivel profundo contigo, tienen una estructura muy específica.
Y no me refiero a lo básico que nos enseñaron en la escuela de introducción, desarrollo y conclusión. Eso es lo superficial. Me refiero a una arquitectura psicológica. Y es que existen más de 15 puntos específicos, 15 momentos clave que el cerebro humano necesita encontrar en una historia para sentirse satisfecho, para sentirse atrapado y para sentirse conectado. Son como resortes emocionales. Y en toda historia, sin importar el género, sin importar el formato, en toda historia tienen que existir estos momentos precisos. Y aquí es donde entra la estrategia, porque si tienes todos estos elementos, la reacción es como explosiva. El lector se emociona, el lector se conecta y lo que se logra es que el lector no pueda soltar el libro. Pero si falta uno solo de estos elementos, la historia no funciona. Y esto es súper interesante porque las personas y los lectores no son todos expertos en literatura o en arquitectura de historias. Cuando alguien abre uno de tus libros y falta uno de estos elementos clave de una historia, el lector no te va a saber explicar técnicamente qué pasó. El lector no te va a decir, oye, te faltó este punto preciso en el segundo acto. No. Lo único que va a pasar es que el lector va a sentir que algo está mal, o va a sentir que la historia se desinfla, o va a sentir que algo no conecta y solo va a pensar que se aburrió. Simplemente va a cerrar el libro y no lo va a volver a abrir. Puedes tener la mejor escritura del mundo, puedes tener la idea más original, pero si tu historia no tiene esta estructura sólida y los elementos que necesita una historia, la historia se va a caer, se va a desinflar. Yo cuando veo un outline puedo detectar al instante si falta un elemento de la historia. Si tú envías un manuscrito a un editorial, se van a dar cuenta también al instante si uno de esos elementos faltan. En el documental Detrás de cámaras de Stranger Things, los creadores admitieron que en la última temporada empezaron a grabar sin saber cuál sería el final, y lo más frustrante es que ellos sabían que no debían de hacerlo. Ellos han defendido públicamente lo importante de tener un outline final, incluso para escribir una serie, y es lo mismo que habían hecho en cada temporada anterior, pero por alguna razón en la temporada más importante, la que iba a cerrar todo, tomaron la decisión de improvisar y empezaron a grabar sin saber el final y vieron los resultados de esa decisión. Y todos sabemos, es la temporada peor calificada de la serie, y lo que debió haber sido el gran final y el cierre épico que todos esperaban, a nadie le gustó y nadie habló de eso y se olvidó rápido. Años construyendo cada temporada perfectamente planeada para que la última no la planearan y que el final se olvidara en cuestión de días. Y por eso el outline es tan poderoso. Un outline final de capítulos es donde te aseguras y verificas que no falte nada. Ahí garantizas que tienes todos los ingredientes para que cuando el lector empiece, tu libro funcione como esas películas que no puedes dejar de ver. Lo mejor es que el outline no solo blinda tu historia para que tu lector tenga la mejor experiencia, un outline también hace algo igual de importante para ti, y es que te entrega el activo más valioso y escaso que puede tener un creador. Te da algo que no tiene precio, y es que te da confianza. Te da confianza para sentarte a escribir sabiendo que no te vas a perder. Confianza para avanzar capítulo por capítulo sabiendo que cada uno tiene un propósito. Confianza para terminar el libro porque ya existe completo en tu outline, solo falta escribirlo. Muchos de los bloqueos que enfrentamos al escribir vienen de no saber a dónde queremos llegar. Si alguna vez te has sentido perdido o perdida escribiendo, si no sabes qué sigue en tu historia o en tu libro, si sientes que tu manuscrito no avanza, lo que necesitas no es más inspiración y no es bloqueo de escritor. Lo que necesitas es un outline. Para ese punto, con mi primer café, ya sé cuántas palabras llevo, ya sé qué capítulo toca, ya leí en mi outline qué pasa en ese capítulo, pero todavía no me voy a abrir el manuscrito. Hay un tercer elemento en estos minutos de preparación. Lo que hago es abrir mi journal y saco mi pluma azul. Yo solamente escribo con pluma azul. Jamás, nunca uso otro color. Si usara una pluma negra, no escribiría nada. Para mí el negro representa algo ya terminado, algo ya establecido. Como cuando imprimes un documento final y la letra es de color negro, como un contrato, para mí el negro es definitivo. Y para mí el azul representa lo opuesto. Representa creatividad, representa ideas en progreso, representa borrador, exploración, tachaduras, posibilidades. Desde que tengo memoria, escribir con tinta azul significa que estoy creando algo, que estoy en modo inventar. Significa que nada está cerrado ni terminado todavía.
Aparte del color, después de probar todas las marcas de plumas a lo largo de los años, encontré una que es mi favorita. No es una pluma sofisticada ni cara, ni siquiera sé cuánto cuesta. Es una pluma marca Sharpie, modelo 0.7. Tiene el azul exacto que me gusta, tiene la forma que me gusta, ya estoy completamente acostumbrado a cómo se siente en mi mano y cómo fluye la tinta de esta pluma desde hace muchos años. Siempre traigo conmigo 2 o 3 en mi mochila, en mi escritorio hay como 10, siempre están llegando cajas de estas plumas nuevas a mi departamento. Cuando encuentras una herramienta que te funciona y te gusta, no la cambies. Entonces agarro mi pluma azul, abro mi journal y escribo a mano, pero no escribo el capítulo todavía. Escribo sobre el capítulo. El outline me muestra qué tiene que pasar en ese capítulo y entonces en mi journal escribo sobre eso que quiero lograr con esa escena, qué quiero transmitir, cuál tiene que ser la atmósfera, qué emociones tengo que hacer sentir al lector o lectora y escribo preguntas y escribo nuevas ideas que tengo sobre ese capítulo, sobre esa escena, escribo también ideas sueltas y eso es lo que activa mi cerebro creativo. Hay algo en escribir a mano que funciona diferente a escribir en computadora, porque escribir a mano es más lento, es más deliberado, es más conectado con el pensamiento y en ese proceso las ideas empiezan, las conexiones aparecen y escribo una página entera, a veces más, sobre ese capítulo que voy a escribir y cuando termino esa página a mano, para este punto ya me terminé mi primer café. Y entonces voy por mi refill, el segundo café que está incluido en el precio. Y ahora sí, con ese segundo café, abro mi manuscrito y ya no estoy frente a una página en blanco sin saber qué hacer. Ya tengo preparación, ya tengo dirección, ya sé exactamente qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir y qué quiero que el lector sienta cuando lo lea y empiece a escribir las 1000 palabras que me tocan ese día. Mi computadora es una laptop. A mí me encanta escribir en mi MacBook Air, específicamente la MacBook Air de 13 pulgadas. Para mí ese es el tamaño perfecto. Todas mis laptops han sido de ese tamaño, he tenido 3. El año pasado cuando cambié a la nueva versión no me di cuenta que en el sitio web de Apple pedí una que es más grande, creo que de 15 o 16 pulgadas. Y no me di cuenta hasta que llegó la caja y la abrí y la computadora para mí se me hizo gigantesca. Y no me hallaba con el teclado, no podía escribir nada, tuve que pedir la otra y regresar la grande. Sobre mi elección de tecnología y mi elección de software, yo prefiero la simplicidad. Para escribir mi primer libro utilicé Word. Para mi segundo libro y mi tercer libro y mi novela, preferí usar los documentos de Google Drive. Estas son exactamente las mismas herramientas que utilizan los escritores más grandes y más exitosos del planeta. La verdadera sofisticación no está en tener un programa complejo que no sabes usar, sino en tener una herramienta que no tengas que aprender a usar. Hoy en día tienes acceso al mismo estudio de escritura que usan los autores bestsellers. Tienes las mismas herramientas que J.K. Rowling o que Stephen King usan y lo tienes al alcance de tu mano y son Google Drive y Word, cualquiera de los dos. El mejor es el que tú elijas. Yo voy a seguir utilizando Google Drive. Y ese archivo es lo que tienes que entregarle a una editorial. Tu archivo de Word o tu archivo de Google Drive. No hay que perder días investigando diferentes programas. Hace poco vi un tweet que se hizo viral con una captura de pantalla que decía ¿cómo es posible que los escritores de Netflix y los escritores de Disney Pixar estén usando Google Drive para crear los diálogos de las películas? Y en mi mente solamente pensé, se nota que esta persona que escribió este tweet no tiene experiencia ni en la industria del cine ni en la industria de los libros, porque eso es lo que se usa en las grandes ligas. Eso es lo que se usa en editoriales como Penguin Random House o en Netflix o en Disney Pixar. Google Drive y Word son como el lenguaje universal en las grandes ligas. Mi editora y yo colaboramos directamente en esos archivos y lo único que activamos es la función de control de cambios para poder después pulir y editar el manuscrito. Lo importante es que lo profesional es usar lo que funciona. Entonces, en tu caso, si sabes usar Notion, úsalo para escribir tu libro. Si sabes usar Word, úsalo para escribir tu libro. La magia no está en la aplicación. La magia y el cerebro creativo eres tú enfocado y enfocada, ejecutando tu visión y usando tus herramientas profesionales, herramientas sencillas como Google Drive o Word o Notion para crear algo extraordinario. Cuando estoy escribiendo tengo una playlist, siempre tengo una playlist en Spotify por libro y hay canciones que tienen la vibra de cada capítulo y hay algo que aprendí después de arruinar muchos días de escritura. Cuando estoy escribiendo un libro no como nada,
hasta que termino de escribir. Solamente esos 2 cafés y nada más. Yo me negaba a eso, pero empecé a comprobarlo. Los días que no desayuno, mi mente está muy clara y tengo muchas ideas, tengo enfoque total sin distraerme y sin perder el hilo y sin forzar nada. Como si mi cerebro estuviera completamente disponible para crear. Y yo me negaba a creerlo y pensaba que era coincidencia. Pero en cada una de las rutinas de mis 3 libros he hecho experimentos y después de escribir sin desayunar muchos días seguidos, súper enfocado, avanzando todos los días, pensaba, ok, ya lo superé, tal vez ya puedo desayunar como persona normal. Y lo intentaba de nuevo, intentaba experimentar un día con un croissant, otro día con unos huevos, otro día con una proteína o algo ligero y era día arruinado. Ya he hecho ese experimento decenas de veces hasta que entendí la ciencia detrás. Y esto se llama desayuno intermitente. Y hay estudios que explican exactamente lo que yo estaba experimentando, porque cuando comes, tu cuerpo digiere energía y flujo sanguíneo hacia tu sistema digestivo. Y tu cerebro literalmente recibe menos recursos porque tu cuerpo los está ocupando procesando la comida. Pero cuando estás en ayunas, cuando no has comido nada, tu cuerpo no tiene que dedicar energía a la digestión. Toda esa energía está disponible para tu cerebro. Y no es una regla para todos. Todos tenemos metabolismos diferentes. Yo ya tengo comprobado que mi cerebro funciona mejor cuando no está compitiendo con mi estómago por energía. Y en las mañanas, ya cuando termino mis 1000 palabras, cuando ya termino mi escritura, ahora sí desayuno después, sabiendo que el trabajo más importante del día ya está hecho. Y soy súper cuidadoso. Ahora tengo un medidor de proteínas, de carbohidratos, de las 3 macros porque tengo un objetivo diario. También es una regla para mí jamás editar mientras estoy escribiendo. Cuando estoy en el proceso de escritura, mi único objetivo es terminar el primer manuscrito. No me detengo a corregir párrafos. No me regreso a releer capítulos, no ajusto palabras, solo escribo, solo avanzo y sumo palabras porque si editas mientras escribes nunca vas a terminar. Te vas a quedar atrapado o atrapado en el capítulo 3 puliendo oraciones, cambiando comas y el libro nunca va a avanzar, nunca va a existir. Por eso es un proceso y no puedes estar mezclando los procesos. Primero terminas y después editas. Son 2 procesos completamente separados, 2 mentalidades y 2 cerebros diferentes. Cuando escribes, tu trabajo es crear, es avanzar. Cuando editas, tu trabajo es ahora sí pulir y cortar y perfeccionar, pero no puedes hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Si lo intentas, no vas a terminar ninguna. Y yo sé cuando el manuscrito está terminado cuando llego a mi meta de palabras. Mi meta de palabras de mi primer libro eran 70,000 palabras, mi segundo libro 80,000 y la meta de mi novela eran 95,000 palabras. Y el manuscrito está terminado cuando llegas a eso, cuando llegas a tu meta de palabras. Y quiero detenerme aquí porque esto que acabo de decir, terminar tu primer manuscrito, suena como un paso más del proceso, pero no lo es. Imagina que llevas meses escribiendo. Imagina que todos los días te has sentado y has cumplido con disciplina, con constancia, con excelencia y que cada día has sumado tus 1000 palabras. Has visto tu tracker llenarse poco a poco. Has visto esa barra verde y cómo ha ido avanzando cada día. 10,000 palabras, 25,000, 50,000, 70,000 y un día, una mañana como cualquier otra, terminas tu día de escritura, escribes la última palabra de tu último capítulo y abres tu tracker para registrar las palabras del día y ahora la barra está completa. La meta que te pusiste hace meses, ese número que parecía imposible, ahora está ahí y ahora está cumplido. Y la gráfica verde está llena por completo. El conteo final de palabras está brillando en tu pantalla y debajo de ese número el registro de todos los días que sí escribiste. Ahí está el renglón de cada esfuerzo, cada vez que te sentaste, cada vez que avanzaste aunque fuera difícil y todo está ahí. Todo está documentado, todo está sumado y en ese momento sientes algo que no habías sentido antes. Es orgullo, pero no el orgullo pequeño de terminar una tarea o de un pendiente de un día cualquiera. Es el orgullo de haber logrado algo que la mayoría de las personas nunca logran. Algo que tú mismo no sabías si podías lograr. Es alivio porque esa historia y ese libro que cargabas en la cabeza, esos personajes que te acompañaban, ese mundo que imaginabas, esos temas y experiencias, todo eso ya no está atrapado dentro de ti. Ahora ya salió, ya existe. Esa emoción porque te das cuenta de lo que acabas de hacer. Escribiste un libro. Tú
con tu disciplina, con tu constancia, con tus 1000 palabras diarias, lo hiciste. Y es incredulidad, porque una parte de ti no puede creerlo, porque llevas tanto tiempo soñando con esto, tanto tiempo pensando que algún día lo harías, que ahora que ya está hecho no se siente real, pero sí es real. El manuscrito existe y ya nadie te lo puede quitar. Cuando mi tracker me mostró que había llegado a las 95,000 palabras de mi novela, me quedé viendo la pantalla no sé cuánto tiempo. La barra verde estaba completamente llena, el número de la suma era el final y todos esos días registrados como evidencia. Y en ese momento pensé en todas las veces que había intentado escribir un libro antes y no había podido. Pensé en los manuscritos abandonados, en los años que pasé creyendo que no era capaz porque no sabía cómo hacerlo, pero ahora estaba viendo la prueba de que sí era capaz, de que sí lo había hecho y de que el libro ya existía. Y ese momento vale todo el esfuerzo, vale todo el trabajo. Todas las mañanas que te levantaste temprano, todos los días que escribiste, aunque no te sintieras inspirada o inspirado, todo vale la pena por ese momento. Y entonces ahí empieza lo que para mí es uno de los mejores procesos de escribir un libro, y es la edición. Yo sé que la mayoría de las personas escuchan la palabra edición y sienten miedo, piensan que la edición es horrible, piensan que es la parte más difícil, piensan que van a tener que reescribir todo desde cero, como si fuera volver a sufrir otra vez lo que ya sufrieron escribiendo el primer manuscrito. Yo antes de terminar mi primer libro pensaba exactamente lo mismo. Cuando escuchaba que los escritores tenían que leer y editar su manuscrito varias veces, eso me abrumaba completamente. Me imaginaba un proceso de meses, de años, y pensaba, es que, ¿cómo voy a escribir otra versión del libro? ¿Cuántas veces tengo que reescribirlo? Si ya me costó demasiado escribir la primera versión. Pero eso que yo pensaba era completamente falso. Esto nadie me lo dijo, lo tuve que aprender con la práctica. Pero editar no es reescribir el libro desde cero. No es crear otra versión completa nueva. No es volver a pasar por el mismo proceso de escribir 70,000 o 90,000 palabras otra vez, desde cero. Cuando termino un manuscrito, lo imprimo, el manuscrito completo, en papel. Después de muchos meses avanzando capítulo por capítulo, todo ese trabajo ha existido solamente en tu computadora, en un archivo digital. Hay estudios que demuestran que el cerebro procesa la información de manera diferente cuando lee un papel versus cuando lees en pantalla. Así sé también físicamente dónde está cada parte de la historia, y eso no pasa en una pantalla donde todo es un scroll infinito. Cuando edito en papel, veo errores que no veía en la computadora y mi cerebro está en otro modo, y ese modo es mejor para editar. La primera vez que completé un manuscrito fui directo a la biblioteca del campus de mi universidad y abrí mi computadora, gasté todos mis créditos de impresión, y cuando la impresora empezó a trabajar, cuando empezaron a salir las hojas una tras otra y cuando las tuve en mis manos, sentí algo que no esperaba. Cuando sentí ese bloque de hojas y ese peso en mis manos, no pude evitar sonreír, porque lo estaba sosteniendo en mis manos. Tenía mi libro, mi manuscrito, existía en el mundo físico, lo podía tocar, lo podía ojear, y era real de una manera que no había sido real hasta ese momento. Y eso se sintió más emocionante que escribir el primer capítulo. Eso se sintió más emocionante que llegar a la mitad, porque ahí estaba la prueba tangible, pesada, real. Todavía no estaba editado, todavía no estaba publicado, pero existía. Y ese momento de sostener tu manuscrito impreso por primera vez y de sentir el peso de tu trabajo en tus manos y de ver tu historia, tus temas, tus personajes, tus experiencias convertido en páginas que puedes tocar, ese momento existe. Y si sigues el proceso y si te sientas todos los días y si escribes tus 1000 palabras, vas a llegar a ese momento. Antes de irme del campus, lo perforé y lo acomodé todo en una carpeta tipo binder. Son las carpetas de tapa dura con aros. La carpeta binder de ese primer libro fue color azul, azul como mi pluma, azul como todo lo que significa creatividad para mí. También la de mi segundo libro, y la carpeta de la novela del tercer libro es otro tono de azul, es azul Columbia. Ese tono azul Columbia es un color importante dentro de la historia y es una carpeta mucho más grande porque ese manuscrito es el más largo que he escrito, porque ese proyecto ha sido el más ambicioso de mi vida. Y cuando veo esas 3 carpetas juntas, azules las 3, cada una más gruesa que la anterior, ahí veo mi evolución como escritor. Veo los años de trabajo, veo los cientos de días que he escrito y veo la prueba de que los sueños se pueden convertir en algo que puedes imprimir y que puedes tocar. Desde mi primer libro en 2018 tengo la tradición de pedir pizza el día que termino mi manuscrito, es mi forma de celebrar.
y ya con mi manuscrito hago una lectura de principio a fin. Me siento con mi carpeta binder, con mi manuscrito impreso, con una pluma azul y empiezo a leer, y aquí pasa algo increíble. Y es que empiezas a leer y te das cuenta de que tú escribiste eso. Te das cuenta que tú inventaste esa frase, que tú inventaste esa explicación, que tú inventaste esa escena, tú plasmaste eso que pasó, tú creaste eso que estás leyendo. Y hay momentos en los que te sorprendes a ti mismo y a ti misma. Momentos en los que piensas, wow, esto es bueno. Yo escribí esto. Porque cuando estás en el proceso de escritura, cuando estás en el día a día sumando palabras, no tienes todavía esta perspectiva. Cuando estás escribiendo estás demasiado cerca del proceso y solo ves las palabras que escribiste ese día o te acuerdas de lo que escribiste el día de ayer. No ves el todo. Pero cuando lees el manuscrito completo por primera vez, sí ves el todo y ves la historia que construiste, ves cómo los capítulos se conectan, ves cómo todo lo que escribiste evoluciona y te emocionas. Te emocionas con tu propio libro, te sorprendes con momentos que habías olvidado que escribiste, te ríes con cosas que inventaste hace meses o te conmueves y sí, también encuentras cosas que hay que mejorar, encuentras párrafos confusos, escenas que no aportan, palabras que se repiten demasiado, pero eso no te desanima cuando ya lo estás haciendo, al contrario, porque ahora puedes ver exactamente qué es lo que hay que ajustar y sabes que con esos ajustes el libro va a mejorar. Y lo que haces al editar es exactamente eso, ajustar, cambiar palabras, clarificar párrafos, cortar lo que sobra. Es como el proceso de quitar todo lo que no sea el libro, todo lo que no sea la historia, todo lo que no avanza, todo lo que no desarrolla, todo lo que no aporta, se va. El proceso de edición es ambas cosas, lo que quitas y lo que mejoras. Y en ese proceso de edición, cuando estás editando, ese es el momento en el que te empiezas a enamorar de tu propio libro. Porque con cada ajuste que haces, el libro mejora. Y tú lo ves, tú lo sientes. Cambias una palabra y la oración cobra vida. Cortas un párrafo que sobraba y de repente, ahora sí la escena fluye perfecta. O clarificas una idea o un momento confuso y ahora el lector o la lectora va a sentir exactamente lo que tú querías que sintiera. Y con cada mejora que haces, tu confianza crece. Porque ahí es donde empiezas a ver que tu libro no solo es bueno, sino que es mejor de lo que pensabas. Ves a tus personajes cobrar vida, los ves evolucionar, los ves convertirse en personas que el lector va a recordar. Ves tus experiencias transformadas en lecciones. Ves tu conocimiento organizado de una manera que va a ayudar a los demás. Las ideas que querías compartir finalmente tienen claridad. No importa el género de tu libro, cuando lo ves completo y cuando lo ves pulido, cuando ves en lo que se convirtió, te emocionas de una manera que no puedes explicar y sientes que valió la pena cada día. Y ahí, editando, es cuando ya empiezas a imaginarlo. Ahí es donde empiezas a imaginar ahora sí a alguien leyendo tu libro, a alguien que no te conoce en una ciudad que nunca has visitado, con tu libro en sus manos, leyendo las palabras que tú escribiste, sintiendo lo que tú quisiste transmitir, riendo con los momentos que te hicieron reír a ti o llorando con las escenas que te hicieron llorar a ti, aprendiendo con las experiencias que te marcaron a ti, con los temas que te obsesionan a ti y te dan muchas ganas de que el mundo lo lea. Te dan ganas de ya publicarlo, de ya compartirlo y de ya saber qué van a sentir los lectores cuando lleguen al capítulo 5 o al capítulo 10 o cuando lleguen al final. Y te dan muchas ganas de ver tu libro en una librería, de ver tu nombre en la portada, de saber que eso que estaba atrapado en tu cabeza ahora va a existir en la cabeza de miles y miles de personas más. Aquí aplico el mismo principio que en la escritura. Si no lo puedo medir, no lo puedo mejorar. Así como tengo un tracker para escribir, tengo un tracker para editar. Mi tracker de edición está conectado con mi tracker de palabras diarias. Son parte del mismo sistema y me muestra exactamente en qué capítulo voy. Me muestra qué capítulos ya están editados, cuáles me falta trabajar. Así nunca me pierdo. Así siempre sé dónde estoy en el proceso. Así que cada vez que abro el tracker veo mi progreso avanzando y eso me guía hasta terminar. Mi ritmo de edición, el ritmo que a mí me gusta es un capítulo por día. Así como mi meta de escritura son 1000 palabras diarias, mi meta de edición es un capítulo diario. Un capítulo completo de principio a fin es hacer los ajustes necesarios y cerrarlos y eso mantiene mi cerebro enfocado y eso hace que puedas leerlo entero, entender su función dentro del libro, hacer los ajustes necesarios y terminar satisfecho sabiendo que ese capítulo ya quedó listo. Al final del día marco ese capítulo como editado en mi tracker y al día siguiente continúo con el que sigue.
Y son pequeños avances todos los días hasta terminar, sin saltarte nada, sin adelantarme, sin abrumarme queriendo editar 5 capítulos de una sola vez. Y voy a decir algo que va en contra de lo que la mayoría piensa. La edición es más creativa que la escritura. Porque cuando escribes estás sacando lo que ya está en tu cabeza, estás vaciando. Pero cuando editas estás viendo conexiones que no habías visto. Estás descubriendo que 2 capítulos que escribiste en momentos diferentes en realidad se conectan de una manera que no planeaste. Estás encontrando el libro dentro del manuscrito. Y hay estudios que respaldan esto. Investigadores en neurociencia creativa han descubierto que el cerebro activa más áreas asociadas con la creatividad durante tareas de revisión y refinamiento más que durante la generación inicial de ideas. Porque cuando generas, usas y mezclas lo que ya sabes, pero cuando revisas, tu cerebro tiene que resolver problemas, tiene que hacer conexiones, tiene que encontrar patrones. Para mí, eso es creatividad en su forma más pura. Por eso me fascina la edición. No es el trabajo tedioso después de lo divertido, es donde realmente creas el libro. Es como un escultor que tiene un bloque de mármol. El bloque ya está ahí, la forma ya está dentro y el trabajo no es crear otro bloque, el trabajo es quitar lo que sobra para revelar lo que siempre estuvo ahí. Imaginemos que estás escribiendo una novela, tu personaje está en una sala de conferencias en las Naciones Unidas y tu personaje tiene que dar un discurso que puede cambiar la política de todo un continente. Y entonces mira hacia el público antes de empezar y en esa escena escribiste, la sala estaba llena. Sí funciona, se entiende, pero en la edición cambias una sola palabra y ahora dice, la sala estaba en silencio. Una palabra, pero ahora el lector siente tensión. Ahora siente que todos están esperando. Siente que el próximo sonido va a ser la voz de tu personaje dando su discurso y entonces ahora quiere escuchar qué va a decir, solo por haber cambiado una palabra. O estás contando el momento que definió todo tu camino. Escribiste un capítulo sobre la noche en que tu empresa casi muere, que no sabías si ibas a poder pagar la nómina, o la noche que pensaste que ya todo había terminado. Y el capítulo cierra con, esa noche aprendí que rendirse nunca es la respuesta. Funciona, cierra bien, pero en la edición mueves esa oración al inicio del capítulo y cambias una palabra. Y añades algo que hace que el lector se imagine ahí contigo. Y ahora tu capítulo abre diciendo, colgué la llamada, me senté en el piso de mi oficina, las luces estaban apagadas y supe que rendirse nunca es la respuesta. Es un gran inicio de capítulo. Y ahora el lector ya no está leyendo un libro, ahora está sentado contigo en el piso, ahora está sentado contigo en la oscuridad, escuchando ese pensamiento y el lector quiere saber qué pasó después, quiere saber qué pasó, qué te hizo levantarte de ese piso, qué decidiste. Y el capítulo entero ahora tiene otra energía desde la primera oración. Y son pequeños ajustes mínimos, pero el efecto es enorme. Y eso es editar. No destruir lo que hiciste para construir algo nuevo desde cero, es pulir lo que ya existe hasta que brille. Algo que he descubierto es que cada libro que editas te hace mejor editor. No solo del libro que estás editando, de todo, de tus correos, de tus mensajes, de tus cartas, de todo lo que escribes después también para tu vida, lo que escribes para redes sociales. Hay otro estudio de la Universidad de Michigan que encontró que los escritores al editar un libro, básicamente tu cerebro se entrena para detectar lo que funciona y lo que no. Y ese entrenamiento se transfiere a todo lo demás y yo lo noto. Después de editar mis 3 libros, leo cualquier texto, clase, post o publicación o carrusel que vamos a publicar y veo los errores de la estructura automáticamente. Veo dónde sobran palabras, veo dónde falta claridad y en gran parte eso hace que nuestro contenido sea viral porque cada carrusel y cada post de Instagram también es una historia y no puedo apagarlo. Mi cerebro se entrenó para eso. Por eso la edición no es solo un paso para terminar tu libro, es un entrenamiento que te hace mejor escritor y mejor escritora para siempre y para todo. Y con pequeños ajustes, la primera versión se convierte en la segunda versión. Y la segunda es mejor, la segunda es más clara, más precisa, más tú. Y la segunda se convierte en la tercera y la tercera es todavía mejor. Y con cada versión sientes algo creciendo dentro de ti. Agradeces que no te rendiste. Agradeces que seguiste adelante cuando era difícil. Agradeces haber creído que podías aunque una parte de ti dudaba. Y hay un momento que vas a recordar para el resto de tu vida. Estás leyendo tu manuscrito
ya perdiste la cuenta de cuántas veces, pero esta vez llegas al final y esta vez ya no hay nada que cambiar. Esta vez ya no hay párrafos confusos, ya no hay escenas que sobran, ya no hay palabras fuera de lugar. Ahora todo conecta, todo funciona y te das cuenta de que terminaste. Te das cuenta que el libro está listo, que esa idea que tuviste hace meses, ese sueño que tenías, ese deseo de escribir un libro que tantas veces pensaste que era imposible, ahora es real. Ahora está completo y tienes la versión final entre tus manos y es diferente a la primera versión, es diferente a la segunda, es diferente a la tercera. Ahora es tu libro, el libro que siempre quisiste, el libro que siempre supiste que tenías dentro y ahora está fuera, ahora es real y ahora está listo para el mundo. Yo tengo guardados los 3 manuscritos finales de mis 3 libros, cada una con su propia bolsa que lo protege. Para mí son recuerdos para toda la vida. Y cuando llega ese momento entiendes por qué todo valió la pena. Por eso no me abruma el proceso de edición. Ahora lo espero con mucha emoción porque sé que es ahí donde el libro realmente cobra vida. Es ahí donde tu historia se convierte en algo que otras personas van a querer leer. Es ahí donde te enamoras de tu propio libro. Es ahí donde entiendes que sí podías, que siempre pudiste y que el libro estaba dentro de ti esperando salir y salió. Después de la edición viene una de las partes más emocionantes de todo el proceso para cualquier escritor o escritora. El momento con el que todo escritor y escritora sueña, la publicación. En 2018, cuando terminé mi primer libro, tomé una decisión que en ese momento parecía la única opción, que era autopublicarlo. En 2018 no conocía a nadie en la industria editorial, nadie, no tenía contactos, no tenía visibilidad, no tenía networking. Mi Instagram tenía 200 personas, casi todas mi familia y amigos de la escuela, y soy de una ciudad chiquita al norte de México. No conocía a nadie fuera de mi ciudad, menos a alguien en una editorial, menos a un escritor profesional. De hecho, no conocía a nadie que hubiera escrito un libro, ni siquiera autopublicado. Claro que soñaba con publicar con una editorial grande, claro que soñaba con ver mi libro en librerías, claro que imaginaba el logotipo de una editorial importante en mi portada, pero tenía que ser realista. En ese momento esas puertas no estaban abiertas para mí y no se iban a abrir mágicamente. Hoy es diferente. Hoy publico mis libros con Penguin Random House, la editorial más grande del mundo. Hoy tengo amigos, contactos, relaciones con escritores, editores y directivos de prácticamente todas las editoriales. Y por eso me gusta tanto conectar a las personas que ya tienen sus manuscritos listos con las editoriales correctas. Me gusta abrir esas puertas que antes estaban cerradas para mí. Pero en 2018 esas puertas no existían. Y yo sabía que las puertas no se abren antes de que tengas algo que mostrar. No puedes tocar una puerta con las manos vacías. Ninguna editorial, ningún noticiero, ningún medio de comunicación quiere hablar con alguien que algún día quiere escribir un libro. Quieren hablar con la persona que ya tiene el libro terminado. Porque personas con ideas hay millones. El planeta entero tiene ideas, pero personas con libros terminados casi ninguna. Las acciones abren puertas, no los planes, no los sueños, no las intenciones, las acciones. Así que yo mismo diseñé la portada de mi primer libro. Yo mismo acomodé los interiores en Word, poniendo los números de página, ajustando los márgenes, configurando el estilo. Yo mismo hice todo. En esta época, si tienes una idea, la puedes expresar en redes sociales. Si tienes un libro terminado, lo puedes publicar y tenerlo impreso y digital. No hay limitantes en esta época y ese es un gran privilegio de nuestra generación. No puedo imaginar cuántos libros increíbles, cuántos manuscritos terminados nunca fueron publicados en 1800 o en 1900 o en 1980. Cuántas historias se quedaron guardadas en cajones porque no había manera de llevarlas al mundo, pero hoy, gracias a la tecnología, si terminas tu libro, va a estar publicado. Eso es un hecho, eso es una certeza y eso es algo que ninguna generación anterior tuvo. Yo me gradué de la universidad en diciembre de 2018, justo cuando terminé mi primer libro, y en enero de 2019, mientras ajustaba los últimos detalles, mientras terminaba de configurar la portada y los interiores para subirlos a Amazon, hice algo que parecía lo normal, lo esperado, lo que todos hacían, y es que apliqué a una vacante de trabajo. Era una empresa internacional de logística, era la empresa donde yo quería trabajar, una empresa donde había crecimiento, oportunidades, un camino claro hacia arriba, y envié mi currículum y unos días después recibí la llamada, querían entrevistarme y la entrevista fue increíble. Hice muchas preguntas, hablé de proyectos, de ideas, de mejoras que veía. Pregunté qué problemas tenían para conocerlos y saber si yo podía aportar en ellos y qué áreas de oportunidad existían. Y sí salí de esa entrevista emocionado. Varios días después me llamaron de nuevo y querían que trabajara con ellos. Me preguntaron cuánto quería ganar y mi respuesta fue que dije una cantidad alta
Una cantidad que, siendo honesto, una parte de mí esperaba que rechazaran, como si internamente quisiera que la decisión se tomara sola, pero para mi sorpresa no la rechazaron. Aceptaron. Me ofrecieron exactamente lo que pedía, un sueldo que para mí era enorme, un sueldo con el que podía empezar a construir mi patrimonio, ahorrar, tener estabilidad, todo lo que se supone que debes querer cuando te gradúas, todo lo que mi familia esperaba, todo lo que parecía el camino correcto. Y me dieron unos días para pensarlo porque estaba parado frente a dos caminos completamente opuestos. Uno era el camino seguro, el camino estable con un sueldo que resolvía mi vida económica de inmediato, y el otro camino era incierto, era el otro camino sin garantías, apostando todo a un libro que tal vez nadie iba a leer y no podía pensar tanto tiempo. Faltaban un par de días para el 15 de enero de 2019, la fecha que yo había anunciado como el lanzamiento de mi libro. Lo había publicado en Facebook, lo había publicado en mi Instagram de 200 personas, y aunque mi perfil era chiquito de 200 personas, yo estaba tratando esa fecha como si fuera una publicación, como si fuera un evento nacional, aunque nadie más lo viera de esa manera. Y a ver, sabía que no iba a encontrar otra oportunidad laboral como esa fácilmente. Había tenido suerte de que me llamaran, suerte de que la entrevista saliera bien, suerte de que aceptaran lo que pedí. Pensar en rechazar esa oferta parecía una locura, una irresponsabilidad y una mala decisión que tal vez me iba a perseguir por muchos años de ahí en adelante. Y una parte de mí tenía miedo. Miedo de estar equivocándome, miedo de arrepentirme, miedo de perder eso y miedo de que todos tuvieran razón y yo estuviera cometiendo el error más grande de mi vida. Pero había algo que no salía de mi cabeza, y es que yo me conozco, sé cómo soy, y esos días me dije a mí mismo, a ver, sé que cuando algo me llama la atención, me meto de lleno a eso. Sé que cuando algo me importa, voy a estar en eso pensando 24 horas al día, 7 días a la semana, porque eso me gusta y porque me gusta dedicarme 100% y no sé hacerlo de otra manera. Sabía que si aceptaba ese trabajo, iba a invertir todo mi cerebro en esa empresa. Iba a estar buscando mejoras, soluciones, proyectos nuevos todo el tiempo, y eso nunca se iba a terminar. Y entonces mi libro iba a quedar en el olvido. Iba a ser otro manuscrito guardado, otro libro publicado olvidado, otra idea que nunca llegó a nada, otro sueño que se quedó en eso, en un sueño. E iba a pasar el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si le hubiera dado una oportunidad a eso. Y eso lo tenía muy claro. Yo siempre he pensado que en lo que te enfocas, eso es lo que crece. Es muy fácil saber cuál es tu verdadera prioridad, solo tienes que ver tus acciones. Tu prioridad no es lo que dices que es importante para ti. Tu prioridad es a lo que le dedicaste tiempo la última semana, a lo que le dedicaste tiempo ayer, a lo que le estás dedicando tiempo hoy. Entonces, faltando días para el 15 de enero, tomé el teléfono. Estaba asustado, pero les agradecí por la oportunidad y les dije que no. Y cuando colgué, me quedé un rato en silencio, sin saber si había hecho lo correcto, sin saber si acababa de arruinar todo mi futuro profesional o si me iba a arrepentir toda la vida. Pero yo quería que mi libro fuera mi prioridad, aunque diera miedo, aunque pareciera una locura, aunque nadie más lo entendiera. Cuando llegó el 15 de enero de 2019, el día de la publicación, mi plan era simple: recibir el sobre con la primera copia de mi libro y compartir fotos, y eso era todo, eso era suficiente, ese era mi festejo. Cuando el repartidor de Amazon tocó la puerta y cuando me entregó ese sobre, cuando lo tuve en mis manos, el corazón me latía tan fuerte como cuando puedes sentirlo y escucharlo, y lo abrí despacio, saqué el libro y lo vi por primera vez. La portada que yo había diseñado, mi nombre impreso, las páginas que yo había escrito palabra por palabra, ahí lo tenía, y ese fue uno de los mejores días de toda mi vida. En mi segundo libro y con el tercero, mi novela, eso no cambia. Con cada libro te emocionas. Y con el segundo y el tercer libro no recibí un sobre, recibí cajas con el sello y con el logotipo del pingüino naranja de Penguin Random House. Y abrir esas cajas son momentos que tampoco voy a olvidar. Esos momentos de ver por primera vez tu libro y de sentir el peso de todo tu esfuerzo convertido en algo que puedes tocar y ojear. Es inevitable que lo empieces a ojear y no se te forme un nudo en la garganta. Y te dan ganas de reír, te dan ganas de llorar al mismo tiempo, y se lo quieres enseñar a todo el mundo porque lo lograste, lo hiciste. Era posible y siempre fue posible. Y ahora que lo tienes, puedes acomodarlo en tu librero junto a los libros de los autores que más admiras y que te inspiran. Y te das cuenta que cuando lo acomodas en tu librero, ahora tú eres uno de ellos. Ahora tu libro está ahí ocupando su propio lugar. Y en ese momento ya no eres solo lector. Ahora eres escritor. Ahora eres escritora. Ahora eres autor y autora.
Ahora puedes firmarlo. Ahora puedes firmar y escribir tu nombre en la primera página de algo que tú creaste. Imagina regalárselo a alguien importante para ti en tu vida, a tu mamá, a tu papá, a la persona que siempre creyó en ti, aunque no entendía exactamente qué estabas haciendo. Y vas a ver su cara cuando lo abra, cuando lean tu nombre, cuando pasen las páginas, cuando entiendan que esto es real, y vas a ver orgullo en sus ojos. Ese orgullo que vale más que cualquier otra cosa en el mundo. Va a pasar que cuando alguien lo vea y te pregunte, ¿y este libro? Y ya puedes decir, yo lo escribí. Y vas a ver a alguien de tu familia con tu libro, vas a sentir lo que se siente cuando alguien que te vio crecer, que te conoce desde siempre, ahora tenga en sus manos la prueba de lo que eres capaz de hacer. También mis amigos empezaron a compartirlo, a hablar de él, a recomendarlo, porque qué orgullo que alguien de tu círculo haya escrito un libro. Qué increíble poder decir, mi amigo escribió esto. Vas a tener personas a tu alrededor muy orgullosas de ti, celebrándote, compartiendo tu trabajo, y vas a sentir algo que no habías sentido antes. Vas a sentir que valió la pena, que no estabas loca ni loco, que tenías razón en creer. Y siempre pasan ese tipo de cosas inesperadas. Cuando estás en el proceso de escribir el libro y cuando aún no terminas, muchas veces puedes llegar a platicar o contar a las demás personas que estás escribiendo, y hay ocasiones en las que puede que veas algunas miradas de duda cuando cuentas lo que estás haciendo, o miradas de personas que no terminan de creer que vas a escribir un libro, o personas que no te entienden por qué lo haces, que no entienden por qué le dedicas tanto tiempo, o que asienten con la cabeza, pero puedes sentir que por dentro están pensando, es que ¿por qué está escribiendo un libro? Y está bien, eso es completamente normal. Es normal que las personas no te entiendan. Es normal que las personas no dimensionen lo que estás haciendo. Es normal que algunos piensen que es una fase, que es un hobby, que es algo que se te va a pasar, y no tienen que entenderte. No tienes que recibir su aprobación antes. No es su trabajo validar tu sueño antes de que exista. No tienes que preocuparte por eso, porque ellos no pueden ver lo que tú estás viendo. Ellos no pueden ver todavía el libro que se está formando en tu cabeza y en tu computadora. Ellos no pueden ver todavía toda tu rutina y todo lo que estás haciendo cada día. No pueden ver el progreso en tu tracker. No pueden ver los capítulos que ya existen. No pueden ver tu outline. Para ellos, todavía tú estás construyendo algo invisible. Y es muy difícil para ellos creer en algo que no se puede ver. Pero eso cambia el día que llegas con el libro en las manos. Ese día ya no hay nada que explicar, ya no hay nada que defender, ya no hay dudas que responder, porque el libro ya está ahí, físico, real, con tu nombre en la portada, y algo hace clic en las personas que hasta ese momento entienden, hasta ese momento dimensionan. En ese momento reconocen todo el trabajo que no pudieron ver antes, porque ahora el libro es la prueba, ahora el libro es la evidencia, ahora el libro habla por ti. Y las mismas personas que no entendían ahora van a ser las primeras en celebrarte. Las personas que al principio dudaban ahora van a presumirte y van a decir, yo lo conozco, yo la conozco, mira lo que escribió, mira su libro. Y por eso no necesitas que te entiendan antes. No trates de adelantar ese proceso. Necesitas que te entiendan después. Y sí te van a entender el día que tengas tu libro. Sí va a suceder. Pero mientras tanto, sigue escribiendo, aunque nadie lo entienda, aunque te sientas sola o solo en el proceso. Eso es parte del camino, y el camino vale la pena. Lo segundo que también fue inesperado, que no esperaba, fue más sorprendente, porque personas que yo ya había conocido a lo largo de mi vida, personas que no había visto en años, personas que no eran mis amigos cercanos, empezaron a aparecer y compraban el libro, lo compartían y me escribían mensajes. Y me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva para siempre, y es que hoy, en tu vida, en este momento, ya hay más personas viéndote de las que tú crees. Ya hay personas hoy que tal vez no te comentan, tal vez no te mandan mensajes, que no te celebran todo públicamente y que no son parte de tu círculo cercano, pero te ven. Ven tus decisiones, ven tu esfuerzo, ven tu camino en silencio sin que tú lo sepas. Pero cuando tienes algo terminado, el día que ya tienes algo real, algo que presentar al mundo, esas personas que creías que no existían aparecen y salen de donde estaban, y te das cuenta de que nunca estuviste sola ni solo. Te das cuenta que siempre hubo personas creyendo en ti, aunque tú no lo supieras, y te das cuenta que hoy ya estás inspirando a otras personas sin darte cuenta. Y lo tercero que no esperaba me dejó completamente en shock, y es que el libro empezó a crecer, y empezó a crecer rápido, muy rápido, más rápido de lo que jamás imaginé.
llegó a personas fuera de mi ciudad. El libro llegó a medios de comunicación y empezaron a hacer reportajes. Mi universidad publicó una noticia en su portal nacional. Y un día abrí Amazon y vi algo que no podía creer. Mi libro estaba en los más vendidos. El libro que casi nadie sabía que existía. El libro de alguien que vive en una ciudad pequeña que no conocía a nadie estaba en los más vendidos, compitiendo con autores que yo admiraba, apareciendo en las listas. Tengo muchos screenshots y capturas de pantalla de todos esos días porque pensaba, es que esto no puede ser real. Y refrescaba y actualizaba la página todos los días y seguía ahí. Y de esos días jamás quiero olvidar que cuando creas algo real, cuando pones un proyecto terminado en el mundo, las cosas siempre crecen más allá de todo lo que tú imaginas, más allá de tus expectativas, más allá de tus sueños más optimistas. Y fue como si una cosa fuera llevando la otra. Un día me llegó un mensaje a Instagram. Era un grupo de reporteros de TV Azteca. TV Azteca es una de las 2 cadenas de televisión más grandes a nivel nacional de todo México. Y me dijeron que querían viajar todo un equipo entero a mi ciudad porque querían grabar un día entero de mi rutina creativa y querían transmitir el reportaje en el Noticiero Nacional de la Noche. El Noticiero de la Noche, el que más ven en todo el país. Una cadena nacional quería hacer un reportaje sobre mí y lo agendamos y vinieron, grabamos todo el día. Fue una experiencia increíble y cuando el reportaje salió al aire, toda mi familia estaba en el mismo sillón, viendo el mismo noticiero, esperando. Y cuando apareció el reportaje, me vi en televisión nacional y me escuché hablando de mi libro. Estábamos en la sala todos súper contentos, pero pasó otra cosa. Pasó algo muy importante esa noche sin que yo me diera cuenta. Lo que yo no sabía es que esa noche, por coincidencia, había una persona muy importante viendo ese mismo noticiero. En otra ciudad, en la capital, viendo el noticiero, esa persona era la directora de una agencia literaria. Una agencia que yo ya conocía porque ya había investigado a todas las agencias y editoriales que existían. Una agencia que obviamente nunca me había hecho caso antes y no tenían por qué hacerlo. Yo no tenía nada que me respaldara. Pero ese día ella vio el reportaje de mi libro ya terminado, ya publicado, ya en el mundo. Y el día siguiente recibí un correo diciéndome que quería que formara parte de su agencia literaria. Pocas semanas después firmé contrato con ella y con su agencia. Un mes después tuve mi primera reunión con Penguin Random House, la editorial más grande del planeta, la editorial con la que soñaba publicar toda mi vida. Y varios meses después firmé mi primer contrato con ellos. Hasta ahora tengo mi segundo libro publicado con ellos y también el tercero, mi novela. Y aunque ya es mi normalidad, todavía no puedo creer cómo una cosa fue llevando a la otra, cómo todo creció, cómo todo evolucionó, cómo una decisión que parecía una locura terminó siendo lo mejor que pude haber hecho y cómo ese trabajo que rechacé, que en su momento creí que había sido el peor error de mi vida, no lo fue. Fue el mayor acierto. Y sí, ese 2019 tuve que apretar mi presupuesto por un tiempo en lo que el libro crecía, pero lo vi en mi cabeza como una inversión. Cuando haces una inversión de verdad, cuando apuestas por ti mismo o por ti misma, el retorno llega multiplicado. Ese sueldo que rechacé, me propuse verlo en regalías y me propuse verlo en ingresos multiplicados por 100, por 1000. Me propuse que esa inversión, esa decisión, tuviera un retorno exponencial y así fue. Hoy tengo mis ahorros, mis inversiones, el patrimonio que estoy construyendo y mucho mayor a lo que hubiera logrado en esa carrera profesional. Pero más allá de lo económico, esa decisión me permitió poner mi cerebro en lo que realmente me importaba. Me permitió escribir más, me permitió mejorar, me permitió aprender, me permitió evolucionar, me permitió crear mi empresa. Y para mí la lección más grande de todo esto es que no puedes abrir puertas antes de tener algo que mostrar. Ese reportaje en televisión nacional no hubiera sucedido si yo no hubiera publicado primero mi libro de manera independiente. Esa agencia literaria no me hubiera contactado si yo no tuviera algo que ella pudiera ver. Penguin Random House no me hubiera recibido si yo hubiera llegado solo con una idea. Cuando ya tienes un libro terminado, las personas te creen, las personas se acercan, las personas te recomiendan, te invitan a eventos, te invitan a medios, se acercan a ti en reuniones porque les da curiosidad y quieren saber cómo lo hiciste, quieren conocer tu historia, quieren estar cerca de alguien que logró lo que ellos sueñan. Pero eso solo pasa cuando ya tienes el libro, no cuando tienes la idea, no cuando tienes la intención. Pasa cuando tienes el libro terminado y publicado. El libro te
presenta al mundo de una manera que nada más puede hacerlo. Yo pensé que mi libro lo iban a leer 10 o 20 personas a lo mucho y llegó a los más vendidos. Yo pensé que nadie fuera de mi ciudad iba a saber que existía y terminé en televisión nacional. Yo pensé que publicar con una editorial grande era un sueño imposible y firmé con las más grandes del mundo y así funciona. Y así funciona. Cuando tienes algo real que presentar al mundo, el mundo responde. Y responde de maneras que no puedes predecir, de maneras que superan todo lo que te atreviste a soñar y se abren puertas que todavía no puedes ver. Llegas a lugares que todavía no puedes imaginar. Vas a conectar con personas que creías que eran inalcanzables o personas que todavía no sabes que existen y tu vida cambia de maneras que hoy parecen imposibles. Pero primero tienes que escribirlo. Primero tienes que terminarlo. Primero tienes que tener algo que poner en el mundo. Los días de publicación de mi tercer libro fueron muy diferentes a los del primer libro. Mi primer libro lo publiqué en 2019, recibiendo ese sobre desde mi casa, desde mi cuarto, en mi ciudad chiquita sin conocer a nadie. En cambio, en 2025, 6 años después, mi novela la anuncié en Edimburgo, imprimí la portada, imprimí el título y lo compartí con el mundo desde otro continente porque cuando construyes algo durante años y cuando le dedicas todo lo que tienes, merece un momento que también esté a la altura. El día de la publicación fue en Nueva York, porque Nueva York es la ciudad donde pasa la historia, la ciudad donde están mis personajes. Es la ciudad que imaginé durante años mientras escribía cada capítulo y la lista de espera de mi novela estuvo creciendo durante casi 3 años. 3 años de personas esperando leerla, 3 años de anticipación. Así que el día de publicación ya había una fila enorme de personas lista para comprarla, listas para leerla. Ese día de publicación también hicimos una sesión de fotos con el libro por toda la ciudad, en las calles en las que mis personajes caminan, en los lugares donde la historia sucede. Y después volé a México. Penguin Random House organizó un tour de medios en Ciudad de México que duró una semana completa. Todos los días, cada hora, una entrevista, una llamada con un periódico, una visita a un set de televisión, un foro de radio. Y fue intenso, pero fue increíble. Hubo momentos en los que estaba sentado frente a un micrófono o en una cabina de radio a punto de ser entrevistado por voces y por personas y locutores que yo había escuchado desde niño en el carro de mi papá cuando íbamos a la escuela. Y eran personas que para mí representaban lo inalcanzable, lo profesional, lo que estaba en otro nivel. Y ahora esas mismas personas me preguntaban sobre mi propio libro, sobre mi historia, sobre cómo lo había logrado. Y una parte de mí seguía sin poder procesarlo. También creamos algo que nunca había hecho antes, una campaña secreta. Y es que dentro de la novela, en la historia, se mencionan algunos sitios web. Se mencionan también algunas direcciones de correo electrónico. Son como portales web o portales digitales que existen dentro de la novela. Y junto con mi equipo diseñamos esos sitios web reales y funcionales para que cuando alguien leyera la novela y si le daba curiosidad y visitaba esos sitios web y entraba a esas direcciones, que pudiera encontrar contenido real, el contenido que se menciona en la novela, para que la experiencia fuera súper completa, súper inmersiva. Y para que la historia se sintiera realmente viva. Y aunque ya había pasado por eso antes, aunque ya tenía un libro autopublicado y otro en librerías, en aeropuertos, cuando abrí la caja de mi novela me quedé paralizado. Realmente la portada era arte. Cada detalle está cuidado, los efectos, los colores, la textura. Y me quedé horas ahí hojeando el libro, leyendo la novela, leyendo fragmentos, sin poder creer que yo había escrito eso y que esas palabras habían salido de mí y que esa historia y mis personajes favoritos que tuve durante años en mi cabeza ahora existían en el mundo. Hay veces, honestamente, todavía hoy que tomo mi novela de mi librero y la vuelvo a ojear, la vuelvo a leer alguna sección y cuando llego al final todavía me emociono mucho, todavía siento muchas cosas y no importa cuántos libros tengas, nunca te acostumbras, no dejas de emocionarte, como cuando vi mi novela por primera vez en una librería y todavía sigo emocionándome cada vez que la vuelvo a ver. Por eso siempre llevo conmigo un plumón Sharpie azul para dejar libros firmados en cualquier ciudad o cualquier librería que vaya. Después la vi en un aeropuerto, en ese lugar donde las personas compran un libro para llevarse de viaje, ese lugar donde alguien elige una historia, un libro para acompañarlos a 30,000 pies de altura. Ese lugar donde tu libro puede terminar en las manos de alguien que va viajando a otra ciudad, que va viajando a otro país, que va viajando a otro continente.
Y cuando vi mi libro por primera vez en un aeropuerto pensé, es que alguien va a comprar mi libro aquí. Alguien que no me conoce, alguien que nunca va a saber quién soy, va a leer mis palabras en un avión, camino a algún lugar y tal vez algo de lo que escribí le va a cambiar el día, o le va a cambiar la semana, o le va a cambiar la vida. Porque eso es lo que hace un libro. Un libro viaja a donde tú no puedes viajar. Un libro llega a personas que tú nunca vas a conocer. Y hay días que tú vuelves a tu rutina normal. Hay días que hay días que descansas. Y esos días que descansas, abres tus mensajes y alguien te dice que empezó a leer y no pudo soltar tu libro. Hay alguien que se quedó despierto hasta las 3 de la mañana porque necesitaba saber qué pasaba. Hay alguien que te cuenta que se obsesionó con los personajes igual que tú. Hay alguien que te dice que el final lo dejó pensando durante días. Y esos mensajes siguen llegando cada semana, cada día, de personas que no conozco, de ciudades que nunca he visitado, en países donde jamás imaginé que llegaría mi libro. Y cada mensaje me recuerda por qué hago esto y por qué me levanto temprano y por qué escribo mis 1000 palabras y por qué sigo creando y por qué un libro no es solo un libro. Hay algo que todavía me fascina de eso y es que cuando tú escribes un libro, tú escribes las palabras, tú creas la estructura, tú diseñas la historia y las experiencias y la información, pero el libro no está completo hasta que alguien lo lee, porque cada persona que lo lee lo combina con su propia vida, con sus propias experiencias y con su propio contexto. Por eso hay personas que subrayan una frase y otras que subrayan otra completamente diferente. Por eso hay personas que lloran con el capítulo 5 y otras que lloran en el capítulo 15. Hay personas que recuerdan un detalle que para ti era secundario y otras que ni siquiera lo notaron porque cada lector ve algo diferente en el libro. Por eso cuando escribes un libro, no escribes un solo libro. Escribes miles, escribes millones. Es una versión diferente para cada persona que lo lee. Entonces, tu trabajo es escribirlo, pero el lector lo completa. Y nadie está leyendo el mismo libro. Cada quien está leyendo su propia versión del libro. Y cuando alguien que lo leyó te dice que tu libro lo inspiró, que algo cambió, que algo entendió, que algo que escribiste le hizo seguir con su propio sueño, que leyó una frase y sintió que le estabas hablando directamente, alguien que guardó esa página, alguien que la subrayó, alguien que la fotografió, que la compartió. Cuando alguien te dice que tu libro lo ayudó en un momento difícil o que estaba pasando por algo y tus palabras lo acompañaron, que se sintió menos sola, que encontró claridad, que encontró fuerza, que aprendió algo, que pudo aplicar algo, todo eso es cambiar el mundo. Todo eso es cambiar el mundo de una persona y después de otra y después de otra, una historia a la vez, un lector a la vez, un mensaje a la vez. Y no solamente cambia la vida de tus lectores, también cambia tu mundo. Cambia tu mundo por completo. Mi vida sería otra si no hubiera escrito mis libros, porque cuando escribes un libro aprendes algo que nadie te puede enseñar. Terminar de escribir un libro te enseña a ser constante, te enseña a comprometerte con algo a largo plazo, te enseña a presentarte todos los días, te enseña a seguir adelante y te enseña a terminar lo que empiezas. Y eso lo ocupas para todo lo demás. Lo ocupas para tu próximo libro, lo ocupas para tu nueva empresa, para tus relaciones, lo ocupas para cualquier proyecto que requiera disciplina, paciencia y visión a largo plazo. Porque una vez que terminas un libro, sabes que puedes terminar cualquier cosa y ya tienes la prueba. Ya sabes que eres capaz de comprometerte con metas largas. Ya sabes que eres capaz de elegir el largo plazo sobre la gratificación inmediata. Y ya sabes que sí puedes construir algo que toma tiempo. Y eso cambia cómo te ves a ti misma y a ti mismo. Cambia lo que crees que es posible para ti porque estás creando algo que va a existir más de lo que tú vas a estar aquí. Es dejar huella, es crear algo eterno. Y un libro te genera regalías mientras viajas, mientras trabajas en tu próximo proyecto. Un libro se convierte siempre en un activo, en parte de tu patrimonio. Es algo que trabaja para ti y sigue creciendo gracias a escribir 1000 palabras al día. Un libro te posiciona de una manera que nada más puede hacerlo porque te convierte en autoridad, te abre puertas, te invitan a eventos, a conferencias, a medios. Las personas se acercan a ti, quieren conocerte, quieren trabajar contigo, quieren aprender de ti. Tu libro habla por ti, aun cuando no estás en la sala. Tu libro te presenta antes de que llegues a cualquier lugar. Y más allá de eso, más allá del reconocimiento, más allá de las oportunidades, me he dado cuenta que hay algo que un libro hace que es imposible de medir. Y es que un libro te multiplica. Un libro te multiplica porque cuando tienes un libro existes en miles de lugares al mismo tiempo.
estás en la mesa de noche o en el buró al lado de la cama en la casa de alguien en México, o estás en el metro con alguien que va leyendo en Madrid, estás en un avión con alguien que va a Nueva York, estás en la mochila de un estudiante en Francia, estás en el librero de alguien que todavía no te conoce, pero que está a punto de conocerte y conocer tus palabras. Y eso significa que tu voz se multiplica, tu mensaje se multiplica, tu impacto se multiplica y ya no eres una, ya no eres uno. Ahora eres miles. Con un libro estás teniendo miles de conversaciones al mismo tiempo en lugares donde nunca has estado y por eso se expande tu alcance más allá de tu ciudad, más allá de tu país, más allá de tu idioma. Un libro expande tu influencia más allá de las personas que ya te conocen y expande lo que es posible para ti. Y por eso para alguien que escribe un libro siempre su mundo se hace más grande, siempre su red se hace más grande, la visión de lo que puedes lograr se hace más grande, porque un libro dice esta persona tiene algo que decir y se tomó en serio. Y eso no tiene precio, eso no se puede medir, eso no se puede comprar, solo se puede crear palabra por palabra, 1000 palabras cada día. Y al final todo esto, la rutina de la mañana, el café negro sin azúcar, la pluma azul, el tracker, los sacrificios, decir que no a salidas, todo eso se reduce a una sola cosa. Todo esto se reduce a la ambición de crear algo que perdure. Y quiero ser muy claro con la palabra ambición porque a veces le tenemos miedo. No hablo de la ambición por la avaricia de los números, ni avaricia por la fama, ni por los rankings de ventas. Esas cosas llegan solas, esas cosas son consecuencias, no son el objetivo. Hablo de una ambición diferente. Hablo de la ambición de respetar tu propia curiosidad. Y esa ambición porque se requiere mucha fuerza y se requiere mucha determinación para hacerle caso a eso, a tu curiosidad. Sobre todo en un mundo que te dice que seas práctico. La mayoría de las personas sí sienten curiosidad. La mayoría de las personas sienten una idea, sienten un llamado pasando por ahí en el cerebro. La mayoría de las personas sienten un tema que les apasiona, pero lo ignoran, lo matan. Se dicen a sí mismos, eso no es importante o a nadie le interesa o es que no tengo tiempo para eso. Y dejan que la curiosidad se muera. Se conforman con lo aparentemente lógico. Por eso la ambición de respetar tu curiosidad es tener la valentía de hacer lo contrario. Es tener la audacia de decir, si esto me interesa es por algo. Si esto está en mi mente, si esta historia, si estas experiencias no me dejan en paz, es porque tengo que contarlo, es porque tengo que escribirlo. Y voy a invertir mi tiempo, mi energía y mi vida en explorarlo, aunque nadie más lo entienda todavía. Y eso es ambición. Es la ambición de darle a tus ideas el valor que merecen. Es la ambición de apostar por tu intuición. Es entender que tu curiosidad no es un distractor, es tu brújula. Es la señal que te dice hacia dónde tienes que ir y seguir esa señal requiere trabajo, requiere obsesionarte, requiere escribir sobre eso todos los días y requiere tomar esa idea y esa chispa pequeña y tener la ambición de convertirla en algo enorme que perdura, porque ahí es donde nacen los grandes proyectos. Ahí es donde nacen los grandes libros, las grandes obras. No de lo que conviene, no de lo lógico, sino de lo que te da curiosidad. Y tienes la ambición y el coraje de perseguir hasta el final. Y ese coraje se demuestra en cómo tratas tu trabajo cada mañana, en cómo te presentas cada día a tu escritura. Se demuestra con una reverencia absoluta por el oficio. Ese es un concepto que últimamente ha estado rondando mucho en mi cabeza. La práctica todos los días de hacer esa reverencia absoluta por el oficio. Porque escribir no es solo teclear, escribir es un arte, es un oficio. Y así como el carpintero que respeta la madera, como el arquitecto que respeta los materiales, tener reverencia por el oficio significa que no esperas a que la inspiración baje del cielo. Significa que te presentas. Significa que respetas tu rutina tanto como tu libro. Significa que te sientas a escribir incluso los días que estás cansado o cansado. Incluso los días que preferirías estar viendo una serie o una película. Y esa reverencia es entender el poder de la constancia. Es entender que no estás jugando a escribir, estás construyendo algo. Y honras ese trabajo dándole lo mejor de ti, dándole tu mejor energía, tu mejor concentración y dándole tu mejor esfuerzo.
Y esa ambición también significa entender que si vas a dedicar los mejores años de tu vida a algo y que si vas a poner tu nombre en una portada, tienes que hacerlo con excelencia. Un libro vale la pena hacerlo y lo que vale la pena hacerse, vale la pena hacerlo bien. Y eso parece una frase simple, pero para mí es una regla, porque el mundo está lleno de ruido, está lleno de proyectos hechos a medias, está lleno de relaciones a medias, está lleno de intentos tibios para ver qué pasa. No seas uno más de ellos. Tu libro va a llevar tu nombre para siempre. Va a sobrevivir más tiempo que tú. No te des el permiso de entregar algo mediocre solo por terminar rápido. La excelencia es decidir que vas a pulir. La excelencia es decidir que vas a editar, que vas a cuidar cada detalle, desde cómo funciona tu rutina hasta la primera y última palabra, porque cuando haces las cosas con excelencia, las personas lo notan. El lector lo siente. Siente que hay respeto y siente que hubo esa reverencia por el oficio. Crear algo, crear un libro, un proyecto que tenga la capacidad de cambiar el mundo o tu mundo y seguir haciéndolo durante décadas requiere esa mentalidad. Requiere que aceptes que siempre hay un sacrificio significativo que debe de ocurrir. Y sí, el trabajo creativo puede dar miedo, puede ser tan aterrador, pero también es gratificante. Y tienes que estar dispuesta y tienes que estar dispuesto a sentir miedo y hacerlo de todos modos. Si no fuera así, si no costara, si no pidiera algo de ti, todo el mundo lo haría. Todo el mundo tendría un libro publicado, todo el mundo dejaría huella, pero no todos lo hacen. Pero tú estás aquí porque quieres hacerlo. Cuando estoy en una firma de libros y veo la fila de personas o cuando estoy en un aeropuerto y veo mi novela ahí existiendo, pienso mucho en el Alfonso de 2015, en el Alfonso también de 2010. Pienso en ese Alfonso que no sabía cómo hacer su rutina y que intentaba de todas las formas posibles escribir un libro y no podía. También pienso mucho en ese Alfonso de 2019 que tenía miedo, que tenía esa oferta de trabajo segura y perfecta, entre comillas, y que decidió rechazarla para apostarlo todo por un libro que nadie conocía, con la duda y la incertidumbre de no saber si lo que quería decir importaba. Y me dan ganas de ir con esa versión de mí mismo, me dan ganas de ir con él y ponerle una mano en el hombro y mirarlo a los ojos y decirle: tranquilo, respira, vas a cumplir el sueño, sí va a suceder, sí vas a ser escritor, sí vas a publicar tu libro, vas a ir a muchas firmas de libros, vas a tener clubs de lectura con tu propio libro, vas a encontrarte a personas leyendo tus palabras en cafeterías de ciudades en todas partes, vas a ir a Nueva York y te vas a encontrar tu libro ahí y todo ese miedo que sientes hoy se va a convertir en tu mayor orgullo. Ahora que viajé a París con mis dos hermanas, vimos un show que representaba la mentalidad de un escritor. En ese show mencionaban: encuentra tu magia, abrázala y pásala a los demás. Y es cierto, no tienes que buscar muy lejos, ya lo tienes. Es esa curiosidad que no te deja en paz. Es esa historia que te persigue en tu cabeza. Es esa experiencia que viviste y que sabes que puede ayudar a alguien más. Déjate llevar por eso. Deja que esa curiosidad te guíe. Tu única responsabilidad real, tu único verdadero trabajo es encontrar esa curiosidad, abrazarla, darle forma, agrandarla, estructurarla, planear tu outline, escribirla palabra por palabra, editarla y pasarla a los demás. No te quedes con ella, no te guardes tu curiosidad, no te guardes tus obsesiones, no te guardes tus ideas. El mundo necesita escucharlas. Porque cuando haces eso, cuando te atreves a terminar y publicar tu libro, dejas de ser solo una persona con un sueño y te conviertes en la inspiración de alguien más. Te conviertes en la prueba de que todo siempre parece imposible hasta que se hace. Así que sé verdaderamente ambiciosa, sé verdaderamente ambicioso. Respeta tu curiosidad lo suficiente como para trabajar con ambición. Respeta tu curiosidad lo suficiente como para trabajar duro por ella. Y ve y escribe algo que valga la pena. Voy a dejar el link de Academia de Escritores en la descripción del episodio. Academia de Escritores es el programa donde te enseño exactamente lo que acabo de mencionar. Todo, la rutina, el tracker, el outline, la estructura de la historia, el proceso de edición, todo lo que me tomó años descubrir. Hay algo que quiero que quede muy claro y es que yo no te voy a enseñar a improvisar. No te voy a decir que te sientes y que las palabras fluyan y que confíes en la inspiración. Eso no funciona. Eso es lo que hace que las personas abandonen sus libros. Lo que sí te voy a enseñar es a construir tu outline final de capítulos de tu libro. No un borrador, no unas ideas sueltas, el mapa completo capítulo por capítulo. Para que cuando te sientes a escribir no tengas que adivinar. Este outline es lo que asegura que termines de escribir sin parar hasta el final. Te voy a enseñar los elementos que una historia necesita para funcionar porque
Un libro que no tiene estructura se desinfla, el lector lo siente, no sabe explicarlo, pero lo siente y cierra el libro. Yo puedo ver en un outline si falta un elemento, una editorial puede verlo al instante y en la academia te enseño a estructurarlo y a detectarlo tú mismo también. Te enseño a construir una estructura tan sólida que tu historia funcione desde la primera página hasta la última. Te voy a mostrar los outlines de mis 3 libros, los voy a usar de ejemplo y voy a mostrar los documentos de planeación del outline de mi novela, los documentos originales que no he enseñado a nadie nunca. Desde la primera idea suelta hasta el manuscrito final que llegó a Penguin Random House. Vas a entender cómo se construye una historia que funciona desde la primera idea suelta, cómo aseguras que no falte ningún elemento en la historia y cómo se pasa del outline al manuscrito y del manuscrito a la edición y de la edición a la publicación. Pero no solo vamos a analizar lo que ya existe, voy a desarrollar en vivo, en tiempo real, frente a ti 2 libros nuevos. Uno de experiencias, de temas de mi negocio y de mi vida y una novela completamente nueva desde cero para que veas el proceso completo mientras sucede. Vas a tener todas las herramientas para hacer exactamente lo mismo con tu libro. Este año, en esta tercera edición, hay algo que nunca antes había incluido este año. Por primera vez vas a tener acceso a lo que yo hubiera pagado lo que fuera para tener cuando empecé. Mi editora de Penguin Random House va a estar en vivo. Vero Meneses, la persona que edita mis libros, la persona que decide qué manuscritos se publican y cuáles no, el editorial más grande del mundo, va a explicarte qué buscan las grandes editoriales, qué errores debes de evitar y qué hace que tu libro pase de ser ignorado a ser publicado. No conozco ningún otro programa que te dé este acceso porque no existe. Esto es para quien se lo quiere tomar en serio. Esto es todo lo que yo hubiera deseado que alguien me dijera y me enseñara con las herramientas necesarias para pasar del punto A al punto B. Las inscripciones abren el lunes 2 de marzo únicamente para las personas que estén en la lista de espera. El link para unirte a la lista de espera está en la descripción del episodio. Al unirte a la lista de espera, además de asegurar que tienes prioridad para reservar tu lugar, también desbloqueas el único cupón disponible de $90 y las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal de colección gratis hasta la puerta de su casa. Esta es la tercera edición. Esta es la tercera edición de la academia, la única edición de 2026. Los cupos son súper limitados porque esto no es un curso que grabé y olvidé. Esta es una experiencia completa que sucede una vez al año. El link está aquí abajo en la descripción y con eso cerramos este episodio. Y solo como recordatorio, el punto entero de la vida es atreverte a cumplir tus sueños que a los demás les parecerá una locura, pero que tú sabes que para ti son tu destino. Gracias por ser parte de Algo Más que Contarte Podcast. Y bienvenido, bienvenida a la Academia de Escritores.